es algo presentador. O sea, de cierta manera vamos a hablar de por qué nos gusta tanto la música y de qué deviene eso. Porque normalmente cuando escuchamos música es por diferente factor. Tiene muchas variables. Por ejemplo, si nos recuerda algo, nos recuerda a alguien, la misma letra, la misma melodía en sí. Pero en este caso, ¿por qué nos gusta tanto? Bueno, voy a mi caso, ¿no? Uh-huh. En mi caso, cuando yo tuve uso de razón, me gustaba la música porque lo escuchaba y lo escuchaba para que me dé alegría. Bueno, porque antes en mi caso yo no escuchaba la música para entenderla, ¿no? Para entenderla, sino la escuchaba por el sonido, que era para alegrarme, para divertirme, para bailar, mejor dicho. Más o menos, ¿qué época era? ¿Qué años eran? Los 80. Los 80. ¿Sí? Por ejemplo, en los 80, ¿qué tipo de música escuchabas? Porque o sea, sé que no escuchaban tal vez la música que se escuchaba en la capital o en otros lugares de mayor diversificación. ¿Qué se escuchaba más o menos o qué era lo que escuchaban tú o en tu casa? Bueno, según por el lugar donde vivía, ¿no? Por el norte, mejor dicho. El norte a veces escucha un tipo de música diferente a lo que es del centro, anteriormente pienso que era así, pero ahora me imagino que ya todo está globalizado, ¿no? Que todo el mundo escucha, creo, el mismo tipo de música, ¿no? Antes por el internet y creo que cada cierto lugar escuchaban su tipo de música, sus orquestas. Ahora las orquestas ya se van a todo el Perú o traspasan internacionalmente, ¿no? Y entonces, pero en el caso mío, bueno, que era en el norte, era la marinera, el vals y la cumbia, ¿no? Bueno, en toda fiesta que siempre la cumbia. Otra, bueno, eso es lo principal. Y el rock, que también lo conocía cuando era joven, porque mi hermano mayor escuchaba mucho el rock y bueno, pero eso sí lo escuchaba, no lo bailaba, ¿no? En cambio las cumbias sí lo bailábamos y lo bailábamos bien. En ese tiempo la lambada, el merengue, y como todo joven, adolescente en ese tiempo, me gusta bailar, nos divertimos. Bueno, así es como nosotros llegamos a entender mediante la música, ¿no? A relacionarnos también mediante la música. Eso tal vez fue por costumbre, porque cuando uno escucha ciertos patrones de comportamiento, sobre todo en una familia, te llega a gustar ciertas cosas. Pero algo que mencionaste en ese tiempo era que ciertas partes, ciertos lugares estaban alejados y no había una masificación de ciertos géneros. Por ejemplo, como dijiste, en ese tiempo se podía escuchar lo que uno podía escuchar, por ejemplo, en la radio o en discos de vinilo o en lo que fuera. Incluso había gente que iba, como dices tú, orquesta, habían cantantes, iban solistas. Y era música que podría ser de nicho o de culto. En cambio ahora todo está masificado, puedes escuchar tanto de un lugar como en otro. Y eso es algo que obviamente en la época no había. Y ahora creo que eso también le ha hecho perder un poco de sentido a la elaboración de música, porque muchos grupos, artistas, cantantes se parecen entre sí. Porque de admiración se pasa a la copia, yo diría. Es muy curioso, Fabio, porque la música abarca bastantes ámbitos, ¿no? Desde las costumbres hasta simplemente el hecho de sentirte feliz, tal vez escuchando música, ¿no? En mi caso, ¿no?
Tal vez ella utiliza la música más que nada para poder escapar de la realidad en la que vivimos actualmente, ¿no? En este tipo de sociedad donde el ruido, la congestión vehicular, todo esto daña de alguna manera mentalmente nuestras conexiones neuronales, ¿no? En otro ámbito está la música, las costumbres, como dice la señora madre. Lo utilizamos para poder identificarnos, ¿no? Marinera, vals, tondero. Una cosa es Bueno. identidad, sí. Una cosa es identidad, pero es porque se hace por costumbre. Y otra cosa se desarrolla con los gustos, con el tiempo. Cuando uno va descubriendo ciertas cosas, ciertos aspectos que le gustan, ciertas emociones que descubre cuando escuchan ciertas cosas. Y algo también importante que creo que dijiste es, también depende del contorno o el contexto que tienes tú. Acá nosotros no tenemos tal vez lo que se llama música que llegue, a ver, hablando de nuestro país, que llegue exponencialmente a otros lugares y sea influencia tal vez de otros sitios. Porque normalmente nosotros somos una mezcla de varias cosas. Y la identidad normalmente se reduce a la música folclórica. Que eso es normal en cualquier país, en cualquier sociedad. Pero creo que nosotros tampoco tenemos un género definido como nuestro. Siempre es una combinación de algo. En los 70s era la música de los inmigrantes de la sierra, perdón, de los migrantes de la sierra, que lo habían fusionado con, que era rock y psicodelia chicha. Entonces tenemos esa combinación de los años 70. También la cumbia, está la cumbia de la selva, está la música del centro del país, que genera cierta identidad. Allá por lo menos tienes identificado quién escucha qué. En cambio, como en toda capital siempre es una combinación de todo. Sobre todo cuando la gente del interior del país viene aquí y junta varias cosas. Y eso ya lo tenemos, creo que nosotros somos un bastión cultural, pero de lo que reunimos de otros lugares. Por ejemplo, el bastión cultural universal es Estados Unidos, culturalmente. Influye, ¿no? Influye bastante, no solo en la cultura, la música, la literatura, la vestimenta, incluso por un tiempo el tema económico. También. Pero siendo este caso, nosotros siempre nos ha llegado tarde. O sea, la nueva ola, el tema del rock, el tema del punk. Y hasta ahora, porque no tenemos algo que nos identifique como tal, como un género como tal, pero eso no significa que sea algo malo. Simplemente son términos de experimentación que se podría decir, porque no tienes por qué catalogar algo para que sea reconocido. En Estados Unidos obviamente tienen sus géneros definidos, esto es tal, y en otros países también, pero que en un país no tengan algo como tal, no significa que no haya una industria que podría crecer más, porque en los 80 hemos tenido artistas que sean, pero siempre han sido artistas de un solo hit, son artistas de un solo tema. Mira, pero por ejemplo en los países de España, ¿no? Así se reconoce como un país de la canción, la música rock. No, romántica, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿A qué te refieres? O sea, la mayoría de cantantes. ¿Te refieres a las baladas? Baladas. Bueno, yo la reconozco así a España por su música de baladas, sus cantantes, la mayoría son así románticos, de baladas. Ok, te refieres a, por ejemplo, Camilo Sesto, está Rocío Dúrcal. La mayoría, bueno, o no sé, será la mayoría, pero lo que es que sí conocemos nosotros. Eso también se determina por la moda. Si te das cuenta, por ejemplo, en los 60 era la nueva ola. Y en Argentina, por ejemplo, también su música, que pasó, ¿no? También fronteras. En Chile también, bueno, en Perú, de repente, como de acá no conocemos, pero quizás para otros países de repente lo reconocen, quizás, no sé.
Cuando algo es a ver, la regla máxima de algo cuando es difundido de manera masiva es porque se llama algo, a ver, no diría que gusto universal, pero es algo que a todo el mundo le gusta, es familiar para todos. Por ejemplo, tú puedes reconocer una canción de un artista que no es de acá porque tiene cierta letra, cierta melodía, cierta estructura, pero es porque es amigable para el oído, porque ya es algo que escuchaste varias veces. Pero, como dices tú, porque hay escenas más grandes, tal vez en Argentina o en Chile, donde tal vez culturalmente incluso también es un poco más diverso. Y eso también tiene que ver con el tema social, el tema del contexto cultural. A ver, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, donde se dedica un poco más al tema de la cultura, tal vez literatura y otras artes, y diversificación por el tema de tal vez cierta estabilidad económica que tuvo en su tiempo, y ciertas personas que hubieron para desarrollar. Claro, eso, por eso tuvieron ese apoyo, ¿no? Claro, Para normalmente, poder sobresalir, ¿no? Económicamente, claro, también claro, no puedes les esperar ayuda. de un país que no tiene tanto solvencia económica que haya músicos por doquier cuando realmente no se puede dar por el hecho de el mismo contexto, la cultura incluso. Nosotros no o sea, nos gusta la música que es reconocible, que es fácil de escuchar, que es digerible. Pero si pensamos más allá de eso, o sea, si pensamos más allá de lo que nos dan, si pensamos más allá de lo que escuchamos, no nos da. No nos da porque no le prestamos una importancia que tal vez no es considerada necesaria. Pero en cambio en otros sitios van más allá porque piensan, yo podría hacer algo más con esto. Esto me hace pensar de cierta manera y entonces yo puedo experimentar con esto. En los 70s había muchos grupos psicodélicos como los... A ver, en Chile tenías a los Jaivas, un grupo legendario del progresivo psicodélico, y un grupo chileno que influenció también a muchos músicos de la época. Pero ¿qué pasaba en los 70s? En los 70s también hubo un boom en la experimentación, por tal vez incluso el tema de los estupefacientes u otras cosas, pero se buscaba hacer algo más con la música. Y entonces en ese tema de exploración y demás, salieron cosas muy interesantes. Obviamente tienes el tema del rock, el rock progresivo, el rock psicodélico, pero también tenías a la contraparte que era más comercial, por así decirlo, que eran los boleros, las baladas. En ese tiempo salieron los cantantes más importantes, como tú dices. En los 70 pues ya estaba José José, ya estaba Camilo Sesto. Siempre es una contestación a algo que ya está establecido, si quieres hablar de un género, de géneros más subversivos. A ver, otro ejemplo, el género más conocido, que es el punk. No les gustaba lo que hacían en los 60, pues los rockeros, entre comillas, más conocidos. Por ejemplo, estaban los Beatles, estaban los Rolling Stones y otros grupos de Inglaterra. Entonces, ¿qué decían los chicos que escuchaban esta música? No nos parece que vaya de acuerdo con la realidad, con nuestra realidad. Exacto, porque había muchas canciones en ese tiempo que era de amor, de añoranza. Claro, no era algo que les pareciera que estuvieran viendo. Entonces los jóvenes empezaron a hacer lo opuesto. No eran músicos, no tenían estudios, lo único que querían era hacerse notar de cierta manera con temas más apegados a lo que viven cada uno día a día, normalmente de estratos sociales bajos. Siempre es una contestación a algo que ya está establecido. Y respondiendo acá, esto también nosotros tuvimos aquí en los 60s con los Saicos. A ver, todo el mundo dice, el punk se inventó en el Perú, pero es un tecnicismo. A ver, lo que pasa ¿Dónde se inventó? Supuestamente en Inglaterra, en los 70s. Pero 10 años antes supuestamente se había inventado el punk en el Perú con los Saicos. Esa canción que dice demoler la estación del tren, lo cantaba un grupo que parecían... ¿Te has escuchado los Daltons? Yeah.
Los Sueltos es una banda de la nueva ola conocidísima. Entonces que los Psychos eran un grupo pues que parecía, o sea, de vestimenta parecían los típicos cantantes de la nueva ola, terno, ropa, pero con esta canción de vamos a demoler la estación del tren vamos a demoler. El contenido ya cambió. El contenido supuestamente era algo contestatario, era algo subversivo. Entonces mucha gente pensó que aquí pues se había originado con esa canción. Pero entonces también está la imagen, porque la imagen también impacta. Ya, ahora de nuevo en los 70 tenemos a Kiss. ¿Te acuerdas de Kiss cuando salieron? ¿Por qué se pintaba? Para esconder su... A ver, uno puede ser la imagen, misma imagen de rockeros, porque ellos tenían una imagen de rockeros, vampiros, una cosa así. También obviamente era el misterio, ¿no? ¿Quiénes eran? Misterio, ¿no? Uh-huh. Creo que eso. El misterio, la novedad, porque no veías artistas pintados con esa indumentaria y llamar la atención. Y es lo que las bandas, a ver, ahora vamos hablando del rock y otras cosas, siempre han buscado hacer, llamar la atención. Y de eso devino todo el metal también en los 80. Porque, a ver, al metal siempre se le relacionó con cosas, por ejemplo, ocultas, temas de bueno, ese sí era un tema de Satán, sí. Pero ellos lo hacían normalmente por tema de imagen. O sea, no lo hacían porque creyeran, no lo hacían porque fueran creyentes por la forma como o satánicos o tuvieran algo. Quizás, y como a veces lo hablaban en inglés y acá en español no lo entendíamos, quizás pensaban que era así, por la forma como cantaban, ¿no? Con el sonido, que era tan fuerte. Claro, eso es otra cosa. Ajá. Eso es una cosa muy puntual, porque ya mira, en los 70s estaba una banda llamada Led Zeppelin. Ya a mucha gente no le gustaba cómo tocaba Led Zeppelin, porque les parecía muy ruidoso, les parecía muy rápido. Pero eso ya depende, por ejemplo, es que en cada generación siempre hay alguien que se va a quejar de algo. Sí. Así que no puedes contentar a todo el mundo realmente. Pero creo que, a ver, hablando de esto ya en general, lo hacían para llamar la atención. Porque, ¿qué? El rock y el metal de los 80 deviene mucho de lo que fue en los 70s. De esa larga experimentación del hard rock que se tenía por... A ver, normalmente antes te ibas al estudio y tú grababas, pero toda esa cinta costaba bastante. Así que no podías siempre usar un estudio. Por lo que normalmente que hacían ciertas bandas, ellos normalmente improvisaban. Y entonces tenías músicos talentosos, porque había músicos que tenían mucho bagaje musical. Bueno, y de la buena música que hay, que han creado, que inventaron y que hasta ahora dura, me imagino que seguirá, ¿no? Es también la letra, ¿no? El contenido de la letra, que también lo hicieron bien, ¿no? O sea, te da a entender muchas cosas. Cuando la música es no solo un vehículo para transmitir emociones que pueden ser fáciles o no, te puede demostrar pensamiento. Y siempre las mejores canciones siempre son temas internos. Y, ¿por qué? Porque te relacionas muy fácil. Mira, esto me ha pasado lo otro. Esto me recuerda tanto a esta situación, me recuerda a esta persona. Y normalmente esa es la música que nos llama, porque es lo que nos mueve. Tenemos a Ricardo Iorio, uno de los más grandes compositores en la lengua española. Claro, él normalmente cuando nosotros hablamos de música en español, siempre decimos, suena bien, tal vez no le damos mucha importancia, a veces alabamos a otros idiomas, porque es lo que nos parece extranjero, porque es lo que nos parece novedoso, no tiene nada de malo.
pero no revalorizamos lo que es nuestro. ¿Cuántas escenas, por ejemplo, acá en Perú no diría que hay una escena muy grande, por ejemplo, bandas independientes? Hay mucho indie ahorita, mucha banda indie, mucho Indie. pop. ¿Qué es indie? Independiente, bandas independientes. Ah, Mucho pop, mucho rock, mucha fusión del math ahora con J-rock japonés, J-pop. También, quechua con... sí, hay muchas, por ejemplo, en el interior del país hay muchas bandas, por ejemplo, yo acá poniendo lo que sé, poniendo mis gustos, hay muchas bandas de death y black metal que toman tradiciones de culturas preincaicas o incaicas las mismas para hacer sus letras. Hay una banda en Arequipa que se llama Chasqui que fusiona el folk metal con el death metal. Entonces hay una revalorización, o sea, también obviamente le gusta lo que es de afuera, obviamente el death metal no es de acá, pero les gusta traer eso y fusionarlo. Acá tenemos muchas bandas así del estilo. Hammering es otra, Rockpata es una banda de Puno. ¿Cómo se llama esta banda? Hamelin es una banda de Arequipa que fusiona la flauta, la quena y el violín. Es algo muy bonito de escuchar. Pero hablando de lo que es revalorizar lo nuestro, y en español obviamente, porque se ha perdido mucho el tema de escuchar tal vez en español, y que ahorita estamos revalorizando otra vez. Pero para mí ya, cuando tenía cierta edad, pues 15, 16, escuchaba bandas, por ejemplo, como todo el mundo conoce a Rata Blanca. Pero Rata Blanca se originó de las cenizas de una banda legendaria llamada B8. Y en B8 el fundador era Ricardo Iorio. Ricardo Iorio era el bajista. Y también uno de los principales compositores. Cuando B8 se separó, fue una banda pionera del speed power metal en Argentina. Cuando B8 se separó, Ricardo Iorio fundó Hermética. Y esta es una parte muy importante, bueno, para mí al menos, de lo que es las letras en español. Él tenía una forma de escribir muy sencilla, muy directa. O sea, tú dirás, no es nada, esto que estoy leyendo no es nada. Pero cuando lo lees con el contexto que tienes tú, y que hasta ahora está vigente, él hablaba mucho de la identidad nacional, él hablaba mucho de la injusticia, él hablaba mucho de la pérdida de identidad. Le gustaba reivindicar bastante lo que era ya lo suyo, al indígena, al nativo. Pero tenía una manera de hablarle a la persona de a pie. Esa es una letra de Hermética, una canción llamada Tú eres su seguridad. Lo escribió Ricardo Iorio para el disco autotitulado de Hermética en 1989. Él tenía una forma de escribir, por ejemplo, mira: ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero 1000 voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Hoy esperan de vos seguridad. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Para mí eso es algo muy triste, pero muy revelador. Directamente, ¿cómo se interpretaría? ¿Cómo lo interpretarías tú? Las costumbres de las personas que te rodean, de tu mismo contexto social o lo que quieras, o emocional, como dice, pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Es triste porque te hace renunciar a las cosas que te gustan, te hace renunciar a las cosas que quieres hacer para encajar. Y uno recuerda cuando fue más feliz, tal vez cuando fue más joven, cuando fue más niño, y había muchas cosas que te gustaban y te parecían lo mejor del mundo.
pero viene gente, o tal vez tú te das cuenta de cosas que tal vez a los demás le gustan y ya no te parece lo mejor. Pero es porque renunciaste a eso no por ti, sino por los demás. Intentas hacerlo a un lado para caerle mejor a las personas, o por lo menos para no quedar tan criticado. Ujú. Y eso aplica en muchas otras cosas. Claro, y ese solo es el mensaje de una canción. Él podría hablarte de muchas otras cosas más de distintas formas. Por eso, o sea, si te pones a analizar no solo la forma, sino el contenido, ahí es donde está la diferencia. Claro, es un lenguaje que comunica emociones, ideas, ¿no? Para poder conectar a las personas. Contextos históricos. Ayuda mucho. Mm. En contextos históricos hay muchas, yo voy a decir bandas porque es lo que más conozco. Por ejemplo, en el tema del rock y el metal se abarca mucho lo que es la literatura de la historia. Hay muchas bandas que hablan de literatura e historia y por eso me gusta mucho esos géneros, porque hay despliegue de virtuosidad, si se puede decir, habilidad y otras cosas. Bueno, en sí a mí me gusta todo tipo de música. Bueno, la metal, que esa música recién ahora la escucho con ustedes porque antes no la escuchaba. Bueno, hasta el rock, ¿no? Ahora la escucho y bueno, creo que también tiene su límite de escuchar porque para mí no puedo escuchar así más con sonido más fuerte, no. Algunas canciones que sí puedo escuchar. Yo sí soy, a ver, no solo de escuchar esos dos. Ustedes son otra Yo no soy de generación. escuchar solo esos dos géneros, yo soy de escuchar muchas más cosas, y no es por decir, mira, yo escucho esto, el otro, no, sino porque me gusta ver hasta dónde llega la creatividad de cualquier persona en cualquier género. ¿Sí? Si por ejemplo puedo llegar a una parte que es oscura de cierta manera de un género, me gustaría llegar. Si es algo que es muy conocido, también me gusta. O sea, no, de nuevo, no tiene nada de malo. Hay una banda, bueno, son dos grupos. Hay un cantante que se llama Dr. Pez, es un cantautor chileno. Tiene una manera muy histriónica de expresar las letras, también lo dice de una forma muy confusa y poética. Y también tienes otra banda normalmente creo que es instrumental, que se llama La CUT. La CUT es chilena y Dr. Pez también es chileno. Ellos tienen un disco que se llama Democracia, que creo que es del 2021, en el que es una experimentación de jazz libre. Claro, ahora como que yo he aprendido a escuchar, ¿no? A escuchar cada instrumento, lo que antes no lo hacía, escuchaba solo el sonido y ya, ¿no? Que sonaba bonito y ya, pero ahora Claro. no, yo me centro en escuchar la guitarra, el sonido y, no sé, me llega a mis sentidos, ¿no? Escuchar cada instrumento. Yo pienso que recién estoy reconociendo en sí la música, el sonido de cada instrumento y lo que antes no lo hacía, ¿no? Y sientes ese placer, se puede decir, de escucharla Ese disfrute. y sentir ese disfrute. Claro. Sí, pero de nuevo digo, depende de la persona. Hay personas que ven a la música tal vez como no... A ver, hay gente que ve a la música como un negocio, lo cual es también. Bueno. Hay gente que ve la música como distracción. Simplemente es un escape a veces, pero no llega a ser algo más profundo. O sea, digamos, en el momento que estás presionado, quieres escuchar algo, pero de ahí no más. Hay gente que busca estudiarlo de cierta manera, tal vez no para componer o para crear algo, pero sí para entenderlo o expandirlo. Y también está la gente que no le gusta la música. Bueno, pero creo que la mayoría le Claro, a ver, a mí no- aunque sea cualquier tipo de música, pero yo sé que escuchan.
Cuando ¿Que no le gusta escuchaba, la música a una persona? cuando iba en el tiempo que iba al colegio, y sonaba en la radio las mismas canciones, Ah, eso sí me llegó a hartar y no escuchaba música en ese tiempo porque no me gustaba lo que siempre sonaba, porque, a ver, de nuevo está la repetición. A mí me hartaba la misma música que sonaba en ese tiempo, porque era lo mismo. Y como, bueno, soy alguien que le gusta, bueno, que después aprendería a identificar ciertas cosas, porque quería saber qué era lo que había detrás de ciertas composiciones, ya no le encontraba nada más, o sea, no le encontraba cierto uso, cierto valor que me quedara. Era música comparable con un chicle, que mascas hasta que ya no tiene sabor, Ya, pero ya. después no te deja nada. te aburre, ya te hostiga. Sí. Y tal vez era el género, no era el género correcto, pero siempre escuchaba lo mismo. En las radios de acá, siempre escucha lo mismo. Es que cuando están empezando, creo, para que pueda entrar esa canción, No, ya, pero sí, en nuestra... tratan de claro, pero ponerlo en las radios, obviamente, buscas el mayor número de Espectadores. oyentes. Ujú. Pero no lo sé, o sea, repetir lo mismo siempre no es... Hay unas canciones que sí se pueden repetir y que no aburren, no hostigan. Depende. Mm. Yo digo depende, porque hay gente, hay canciones que son muy conocidas, pero no tienen ningún, o sea, cuando lo analizas no tienen ningún valor como tal. Solo es pura bulla. Puro No es que ritmo. sea pura bulla, Puro ritmo. sino a veces es solo la melodía, a veces es solo el ritmo, pero hay muchas canciones que tú escuchas y dices, bueno, esto se hizo en tal época en la que no se le prestaba mucha atención a la letra, cosa que no creo, porque de nuevo, depende. Hay mucha gente que le pone mucha importancia a la composición de algo. Y ahora digamos de la salsa, es una música bailable, Sí. claro. Eso también tiene su... Yo creo que la salsa es música muy triste. ¿Así nació? Muy triste para mí. A mí me para parece ti, muy triste. ¿Te parece? Sí. ¿A ti cómo te parece la salsa? A mí me parece irónico porque es música muy triste que suena muy alegre. Irónico, claro. Mm. Sí, porque su letra dice una cosa, ¿no? Y su ritmo es Ujú. Su ritmo es muy animado, muy alegre. con mucha emoción. Ujú. Pero dentro de eso dice cosas muy... Yo cuando normalmente escucho música es porque intento distraerme. Normalmente lo hago cuando estoy haciendo algo complicado o algo que maneje gran parte de mi atención. Cuando estoy operando una máquina, por ejemplo, cuando estoy cortando material y no tengo nada con que entretenerme, dejo algo de música a mi alrededor. ¿Entiendes? Me pongo unos audífonos y pongo música. Eso me relaja, me hace sentir mejor. Sí, creo que la mayoría de gente lo utiliza a veces sí para eso, para relajarse también. Pero sientes que lo usas más para distracción o para relajación. Relajación más que nada. Porque una cosa es distracción, pues te distrae un rato y ya está, pues no vuelves a pensar en eso hasta lo siguiente. A ver, no confundir con algo que te apasiona, ¿no? Que eso sí lo mantienes a cada momento. Bueno, podría decirse que hay ocasiones en las que utilizo para distraerme, pero hay otras ocasiones en las que en mi tiempo completo es simplemente escuchar la canción. Cuando no estoy haciendo nada que escuchar la música, es cuando la disfruto más, cuando presto mi atención completa. Ajá, ahí es donde quiero llegar. Que hay gente que no lo... A ver, por ejemplo, mucha gente dice, yo tengo un pasatiempo, que es escuchar música, pero ¿qué significa pasatiempo? O ¿qué significa mi hobby es escuchar música? A veces nada más lo dicen porque escuchan música, pero no sienten que es algo
que les mueva o algo que realmente sientan que es algo muy importante. Porque de nuevo, vivimos en un contexto que no nos permite pensar tal vez en algo más profundo, por así decirlo, cuando nos referimos a la música. En cambio en otros, ya he dicho, ¿no? Países como Chile, como Argentina, tal vez incluso Uruguay, algo fuerte, como una crisis, como una dictadura, como un movimiento cultural, social grande que mueve tal vez ideas, y en este caso las ideas funcionan, Se convierte en música. se convierte en música, porque de nuevo hay músicos que usan eso para transmitir lo que pasó Para en esa poder época. llegar a todos, ¿no? Claro, Poder llegar a todos. Ajá. Mediante la música, el sonido. claro. Ujú. Claro que eso siempre a veces puede caer como tema de nicho, porque no es música para que escuches con todos. La música que escuches para que escuches con todos, pues realmente suena en la radio. Pero últimamente eso se ha diversificado bastante y creo que cada uno tiene ciertos gustos, ya sea influenciado por diferentes cosas. Y eso también está bueno. Pero pienso también que eso ha ayudado a que tampoco tengamos un pensamiento propio. Así. Sí, porque te ¿Cómo dejas así? influenciar muy fácilmente por lo que otro dice. Por lo que otros dicen. Y ahora es más fácil sabiendo que todo el mundo tiene opinión. Y eso también pasa en la música, porque ahora ya no hay música criolla como tal, ya no hay compositores como tal, porque ese contexto ya pasó, ya no existe. Se ha ido extinguiendo, ¿no? ¿Puede haber géneros que se extingan? Sí. Pero muy bonita fue la música. Sí, pero yo creo que hay que revalorizarlo por cómo fue. Lo que fue en su momento, lo impactante que fue, incluso puede ser. Porque si vas a crear algo de nuevo y vas a revivir algo en un contexto que ya no funciona, es como crear un zombie. No tiene mucho sentido. Entonces tienes artistas ahora. Crear uno nuevo. Claro. Un género nuevo. Ahí sí. Puede crearse un género nuevo, sí, pero ya sería muy difícil llamarlo igual. Terminando, a mí me llama mucho la atención muchos géneros. No soy alguien que escuche nada más una sola cosa. Igual yo también. Claro, Yo escucho de todo tipo de música es buena. sí, pero sí, de nuevo, si me preguntan, por ejemplo, qué cosa es mi favorito o qué cosa es lo que tendría que recomendar, yo puedo recomendar y decirte, mira, escucha esto porque a mí me parece tal. Pero de nuevo, es importante encontrar lo que a uno le gusta. Y claro, obviamente todo el mundo sabe lo que le gusta, pero la gente no va más allá de eso. Pero de nuevo, es completamente normal. Entonces estamos hablando de que tal vez la música está perdiendo su sentido de arte, porque la música es un arte. Es un arte, exacto. Y se está comercializando, eso siempre existió, el tema de la comercialización. Se está haciendo en moldes, se está haciendo en masa últimamente también. En masa. Porque tienes a muchos, a ver, por ejemplo, el tema de el pop, tal vez. Tienes muchas agrupaciones, empezando desde de los 90 a 2000, que se parecen entre sí. No las diferencias de una de la otra. Pero eso es porque sigue siendo algo industrializado. Ya sabes, algo artesanal es algo hecho a mano, pero que se hace con detalles y otras cosas, y algo industrial es hecho, obviamente, tal vez ni siquiera por una persona, sino algo mecanizado. Menos especial. Menos especial es una manera de decirlo. Sí, también. Pero ¿qué es lo que hace especial a algo? ¿Porque te gusta? ¿Por cómo está hecho? ¿Cuál es el criterio? Si a ti te gusta y te mueve algo, te genera algo, no solo porque, sí, suena bien y ya está, y lo pongo de fondo. Creo que eso es algo bueno. Si te genera algo, es la música que vale, no importa lo que sea. Incluso es como herramienta terapéutica también, ¿no? Para Funciona también como funciona. una Hay música, ah, psicoterapeuta. recordando también un disco así que me gusta bastante. Hay un grupo que se llama Nafta, es un grupo argentino.
que usa el rhythm and blues, el hip hop y temas, el tema de los teclados. Tienen muchas bases de teclados que suenan de la época porque usan un Moog Bass, el término del teclado. Habla de una relación que es conceptual, habla de una relación de mucho tiempo que se rompe, que se ha ido rompiendo a lo largo de la historia. Todo el disco habla de eso, el disco habla de esta relación que se va rompiendo a lo largo, en orden no lineal, y de cómo esta pareja, a pesar de todo el problema, de todos los problemas que han tenido, siempre terminan volviendo de cierta manera, pero es porque tienen una hija de por medio. Y entonces va saltando, por ejemplo, cuando recién empezaban, cuando ya tenían a la hija, cuando los primeros problemas, va relatando. Y funciona, depende, y también, eso también se ha estado perdiendo el tema de los discos conceptuales. Supongo que eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente semana, muchas gracias.